Pues entonces entraríamos en un segundo, que pongo aquí esto. En el tema de los trastornos impulsivo-compulsivos. ¿Qué de los trastornos del sueño para trabajos nocturnos? Sí, es una categoría para el trabajo a turnos, efectivamente. Hay sobre todo la melatonina o los fármacos que actúan sobre los receptores de melatonina. Sí, todo eso. Efectivamente, todo eso que tiene ese componente circadiano, pues va sobre todo a fármacos que actúen sobre los receptores de melatonina. Vale, bueno. Pues aquí, de este tema, vamos a ver. ¿Qué os puedo decir así de la parte que pueda ser más difícil? ¿Por qué hablamos de trastorno de impulsividad, compulsividad y adicción? ¿Y por qué metemos aquí los trastornos adictivos, ¿no? Los trastornos por uso de sustancias? Pero no solo los trastornos por uso de sustancias, también las adicciones conductuales, incluso lo de la comida y, por supuesto, la parte más compulsiva, ¿no? Todo lo que tiene que ver con trastornos del espectro compulsivo y la parte de trastornos impulsivos, que son todo lo que tenéis ahí. Es que en realidad, pues se ha visto que en todos estos trastornos hay un componente tanto de la impulsividad como de la compulsividad. Y me diréis, bueno, ¿cuál es la diferencia entre impulsividad y compulsividad? Bueno, pues la impulsividad parece que es una tendencia a actuar sin una reflexión suficiente, antes de tiempo, antes de que la recompensa que normalmente guía nuestro comportamiento haya ocurrido. Es una intolerancia a la espera. ¿Vale? Eso, podemos hablar largo y tendido de la impulsividad, porque hay varios tipos de impulsividad con mecanismos nerviosos distintos y en los trastornos que tenéis aquí y en los que hay un componente de impulsividad, pues seguramente primen tipos de impulsividad distintas. No es lo mismo lo que se considera una impulsividad de espera, la incapacidad de esperar hasta que me digan ya para hacer una conducta, o una impulsividad más de, ¿cómo decirlo? Sí, de intolerancia a las demoras, ¿no? Incapacidad de esperar, como os decía. Pues yo, esto se suele hacer con las curvas de descuento por demora. Si a mí me dicen, mira, el ejemplo del test de la nube en los niños pequeños, ¿no? Te dicen, mira, no te comas esto hasta que yo llegue. Y soy incapaz de esperar, ¿no? O el test o las curvas de descuento por demora que me dicen, mira, puedes tener digamos, 5 euros si esperas un minuto, por así decirlo, o 15 euros si esperas 10 minutos. Vale, en esas condiciones, pues casi todo el mundo va a decir, me espero 10 minutos que me van a dar mucho más. Pero llega un momento en que, incluso saliendo mucho más rentable esperar matemáticamente, la gente ya es incapaz y prefiere una recompensa mucho menor pero inmediata a una recompensa mucho mayor pero bastante demorada en el tiempo. Eso es otro tipo de impulsividad también, ¿vale? Cada una tiene su centro nervioso distinto, sus circuitos neurales, sus neurotransmisores, etcétera, y tal. Pero bueno, para que veáis un poco lo importante de la impulsividad, así sin meternos en grandes sofisticaciones, tenéis aquí un circuito súper básico que parece que estaría implicado de manera común a los diferentes tipos de impulsividad, que implicaría a la corteza cingulada anterior o a la corteza prefrontal ventromedial y sus conexiones con el núcleo accumbens, su estriado ventral, el tálamo y de vuelta a la corteza. Muy bien. De momento vamos a no decir nada más.
Y luego tenemos la otra parte de todo lo que vamos a ver en este tema, que son la cuestión de la compulsividad. ¿Qué es la compulsividad? Bueno, pues son conductas. Podemos decir que las conductas compulsivas son aquellas que tienen un componente repetitivo, tienen un componente normalmente que ocurren a pesar de que sepamos que va a haber un castigo o que nos van a traer malas consecuencias, incluso ocurren después de que ese castigo haya ocurrido y no podemos pararlos. Son digamos que bastante difíciles de controlar. Esas son las conductas compulsivas, repetitivas y que ocurren a pesar de las consecuencias negativas que tienen normalmente al final de la cadena de conducta. Y en este ciclo compulsivo, pues ahí está muy relacionada la corteza orbitofrontal con la parte dorsal del estriado, no la ventral, que es el núcleo accumbens, sino la parte dorsal, el caudado y el putamen. Sus relaciones con el tálamo en ese bucle orbitofrontal, estriatal, talámico, ¿vale? Y bueno, pues ahí tenemos esas dos partes. Fijaos que el tálamo es un punto común, está de salida motora, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que normalmente en los trastornos adictivos o en los trastornos, por ejemplo, obsesivo-compulsivos, etc., siempre hay una transición de la impulsividad, esa intolerancia, esa incapacidad de actuar pensando las consecuencias o antes de tiempo, prematuramente, etc., al final lleva a la compulsividad, que son conductas que se cristalizan y que hacemos automáticamente, incluso aunque ya no nos proporcionen ningún tipo de recompensa y sobre todo, y eso es lo que las define como compulsivas, a pesar de que luego vienen consecuencias negativas. Vale, pues yo quería haceros esa distinción porque es verdad que muchas veces no tenemos muy clara la diferencia entre impulsivo y compulsivo e incluso mucha gente en el campo tampoco. Bueno, ahí tenéis un resumen de los circuitos implicados y bueno, nada, decir que en la adicción hay una transición de la impulsividad a la compulsividad, ¿vale? Y entonces, bueno, pues como tiene ese componente doble, vamos a estudiarlo un poco más de cerca. El DSM-5 ya no habla de adicción. Esto ha sido un cambio terminológico un poco motivado por una cuestión, no sé si social, moral, en el que parece que llamar adicto a una persona era definirlo por su enfermedad y que tenía connotaciones bastante peyorativas porque se pensaba, bueno, pues que se le estaba un poco diciendo que, no, en fin, que estaba subyugado por completo al objeto de su adicción, anulado, etcétera. Bueno, por las razones que sea, adicción casi que, por lo menos en Estados Unidos, aquí en España se sigue usando bastante, se ha cambiado por el término trastorno por uso de sustancias, pero bueno, nosotros seguimos usando adicción. Yo creo que aquí en España la palabra adicción como tal no tiene esas connotaciones negativas. Quizás la palabra adicto sí, pero adicción no, ¿vale? O sea, por eso lo voy a seguir usando. Bueno, ¿aquí qué os puedo decir? Pues lo primero de todo y es que hay una hipótesis dopaminérgica de la adicción, que esto me gustaría matizarlo. A ver, el hecho que llevó a postular que la dopamina era el neurotransmisor fundamental en la adicción es sencillamente que la mayoría de las drogas que tienen un componente de abuso o de los reforzadores naturales como la comida, el sexo, etcétera, cuando los tomamos, pues producen un aumento transitorio de los niveles de dopamina. ¿Vale? Y en algunos casos, además, si nosotros le preguntamos a una persona que ha snifado ahí una raya de cocaína y que luego, conforme va haciendo efectos, nos diga en una escala pictográfica el nivel de euforia que tiene, pues ese nivel de euforia, si le estamos haciendo un PET a la vez, correlaciona con los niveles de desplazamiento de unión a los receptores de 2 producido por la dopamina, es decir, correlaciona con los niveles de dopamina. Pues por lo tanto, se hizo ese paralelismo, niveles de dopamina, euforia, adicción. Luego se ha visto que la cosa es infinitamente más compleja y de hecho, fijaros todos los neurotransmisores y todos los receptores que están implicados en los trastornos adictivos, o por lo menos más que los trastornos adictivos, bueno, que también
en el circuito de la recompensa. Este es el circuito mesolímbico de la recompensa. Como sabéis, esto lo hemos dicho hasta la saciedad, el haz dopaminérgico básico, el circuito dopaminérgico básico, el mesolímbico, los cuerpos celulares están ubicados en el área tegmental ventral de Zay y mandan sus axones al núcleo accumbens, a la parte ventral del cuerpo estriado. ¿Vale? Esto en azul son las neuronas dopaminérgicas. ¿Y qué pasa en el cuerpo estriado? Bueno, pues ¿dónde hacen sinapsis? Pues con las neuronas espinosas de medio tamaño. Por eso se llaman aquí espinosas, tienen muchas espinas dendríticas. Estas neuronas son GABAérgicas, son la vía de salida y tienen receptores D1 y D2 de dopamina. O sea, la dopamina que libera esta vía mesolímbica actúa sobre los receptores dopaminérgicos que están en estas MSNs, que es como se llaman, neuronas espinosas de medio tamaño, que son GABAérgicas. ¿Vale? Y van a muchos sitios, pero la colateral que nos interesa es la que va de vuelta al área tegmental ventral. ¿Vale? Y ahí, pues de nuevo, cierra el circuito con esa propia neurona dopaminérgica. Bien. Más cosas que tenemos que saber. Bueno, luego tenemos influencias glutamatérgicas que van desde la corteza prefrontal, desde la amígdala y desde el hipocampo, tanto al núcleo accumbens como al área tegmental ventral. ¿Vale? Y por lo tanto, tanto hipocampo, amígdala como corteza prefrontal pueden estimular la liberación de dopamina gracias a esta colateral glutamatérgica. ¿Vale? Y en todo esto están implicados los endocannabinoides, que luego veremos también, pero bueno. Más agentes moduladores de todo este circuito de la recompensa, la serotonina. La serotonina desde las neuronas serotoninérgicas de los cuerpos del RAFE, tanto al núcleo accumbens como al área tegmental ventral. La acetilcolina en estos núcleos colinérgicos que ya hemos visto, que están troncoencefálicamente localizados, núcleo tegmental, pedúnculo pontino, laterodorsal, ¿vale? Y esta tiene una doble colateral que va a la neurona dopaminérgica y luego también manda otra colateral, y esto es importante, a una interneurona GABAérgica que está aquí. Esta interneurona es fundamental. ¿Por qué? Porque es la que media la acción tanto de los opioides como de los cannabinoides. Opioides y cannabinoides, cuando tú consumes algún opioide, algún opiáceo, como la morfina o la heroína o el fentanilo, que ahora está tan de moda, etcétera, pues también hay un aumento de la dopamina. Y bueno, ¿cómo hacen esto? Si en realidad los opioides lo que hacen es unirse a los receptores opioides, receptor mu, delta, kappa. Bueno, pues lo hacen precisamente porque en esta interneurona GABAérgica también hay receptores opioides. Y cuando esas drogas actúan los receptores opioides de esta interneurona, la silencian. Y al silenciarla, esta neurona dopaminérgica queda desinhibida. Lo mismo hacen los endocannabinoides o el propio THC. El THC, que es el componente psicoactivo del cannabis, se une a los receptores cannabinoides que están en esta interneurona, la silencia y por lo tanto esta neurona dopaminérgica se desinhibe. ¿Vale? O sea que eso también es como explica el aumento de la dopamina en el núcleo accumbens que tenemos cuando consumimos o marihuana, o cannabis o algún opiáceo como heroína, morfina, fentanilo, etcétera, etcétera. Bueno, además de todo esto, hay otra tercera agente modulador del circuito que son las neuronas endorfinérgicas que vienen del núcleo arqueado del hipotálamo y liberan endorfinas que se unen pues, a receptores tanto a este nivel como a este nivel. Nada, eso es una interneurona GABAérgica. Entonces, en condiciones normales, está inhibiendo a la dopaminérgica. Pero si inhibimos a la GABAérgica, bien a través de receptores opioides como el MU, como harían los opiáceos, heroína, morfina, etc., o bien a través de receptores cannabinoides, como hace el cannabis, el componente que es el THC,
pues lo que hacen esas sustancias a través de los receptores opioides o cannabinoides es bloquear, inhibir, mejor dicho, a esta interneurona GABAérgica. Y por lo tanto, la dopaminérgica queda desinhibida y aumentan los niveles de dopamina en el núcleo accumbens. ¿Vale? Bueno, pues este es el circuito así básico. No sé si lo entendéis. ¿Sí? ¿Seguro? Vale, bien. Pues entonces, vamos a ver qué pasa en los trastornos por uso de sustancias. Vamos con los estimulantes, cocaína, anfetamina, metanfetamina, incluso, bueno, pues otras sustancias que pueden tener este tipo de acción, como algunas catinonas sintéticas, las sales de baño, ¿no? La famosa mefedrona, todos estos. Pues, ¿qué hacen? Estimulantes como, vamos con la cocaína, que es el ejemplo paradigmático. Pues como ya os adelanté antes, la cocaína lo que hace es bloquear el transportador de dopamina, que sabéis que está aquí a nivel del terminal axónico. Entonces la cocaína bloquea el terminal aquí, la dopamina no se recapta y aumenta los niveles de dopamina en el núcleo accumbens. Así de sencillo. También lo hacen en los otros en los otros transportadores de las monaminas, ojo, también, pero a menos nivel. Y como ya os adelantaba antes, cuando damos una dosis, por ejemplo, intravenosa de cocaína, que produce una sensación de euforia muy, muy grande, pues aquí tenemos una correlación entre los niveles de cocaína en sangre, por ejemplo, y la euforia, y cómo va bajando. Y también con el nivel de bloqueo del transportador de dopamina. Y fijaros que hay una correlación perfecta, al menos al principio, de ese bloqueo dopaminérgico y la euforia que las personas, los participantes en este estudio, van indicando que tienen. ¿Vale? Luego se separa un poquito más. Pero al principio es casi idéntica. Esto permitió, son estudios así bastante básicos o clásicos de los años 90, sugerir esto, que es la dopamina de este disparo fásico que produce así muy, muy rápido, porque disparo dopaminérgico tónico tenemos nosotros, pero el problema es el fásico, el que va a ráfagas. Pues que este disparo fásico es el responsable de la euforia causada por los psicoestimulantes, ¿no? La dopamina, es que tampoco me puedo meter aquí en muchísimas virguerías, pero en realidad parece que este aumento de la dopamina, aquí la dopamina lo que estaría haciendo es aumentar la sensibilización del incentivo, es decir, la capacidad que tienen los estímulos que nos rodean en ese momento para asociarse con los estados corporales. De tal manera que cuando esto ocurre, o sea, normalmente, obviamente, nosotros asociamos lo que nos pasa es puro condicionamiento clásico a los estímulos y sobre todo a los estímulos que nosotros establecemos un juicio de causalidad. Pero cuando tenemos un aumento de la dopamina artificialmente inducido y de una manera muy fuerte y corresponde con este disparo fásico, no tónico, de las neuronas dopaminérgicas, la asociabilidad de los estímulos es muchísimo mayor. Se convierten en imanes conductuales. De tal manera que luego esto parece que es una de las cosas que en las personas que consumen cocaína es lo que les lleva a recaer y tal, porque la mera imaginación de estos estímulos, imaginaros en una discoteca o yo qué sé, les hace inicialmente querer la droga, pero luego un deseo. Y estas dos palabras, la terminología es súper importante. En inglés es liking, como me gusta, me apetece, me genera esa sensación positiva, y luego el wanting, que es como lo quiero. Es una cosa que ya no es porque me produzca ese juicio hedónico, sino es un automatismo conductual, ¿vale? Y sobre la base de esto está esa asociabilidad
artificialmente potenciada que ha hecho la dopamina. Bueno, el ciclo de los estimulantes es un poco el que tenéis aquí. Las primeras veces que se consumen, pues eso, anfetamina o cocaína, pues fijaros, está este disparo fásico de las neuronas dopaminérgicas, que está, bueno, pues produce, además tiene como antecedente este aumento de la dopamina. Las anfetaminas también producen un aumento de la liberación, no solo se inhibe la recaptación, también se produce un aumento de la liberación porque actúan sobre el transportador vesicular de monoaminas, ¿no? El caso es que luego, si de repente, después de consumir bastante, quitamos la dopamina, las drogas, este aumento mantenido dopaminérgico fásico desaparece. Y de repente se queda solo con el disparo tónico dopaminérgico endógeno. Y claro, se genera esa sensación de ansia o craving porque digamos que nuestro cuerpo echa de menos ese disparo fásico. Luego, cuando se puede volver a consumir, y el problema es que esto es un ciclo, ¿no? Volvemos a consumir, vuelve a haber disparo fásico, volvemos a consumir por el craving, etc. Pero luego hay adaptaciones. Vienen las adaptaciones a largo plazo. Y el problema es ese, que luego el tono dopaminérgico basal, incluso cuando no hay droga, es mucho menor, ¿veis? Y eso es lo que lleva a esa sensación de anedonia, de capacidad de conciliar el sueño, esa sensación de síndrome de abstinencia, es porque se ha producido una neuroadaptación, ya no hay ese tono dopaminérgico basal adecuado que teníamos. ¿Qué pasa? Que cuando ahí volvemos a poner la droga, ya se genera un uso compulsivo, mucho más cantidad de droga, mucho más disparo fásico, entonces se perpetúa el ciclo, ya hay menos disparo tónico todavía y al final pues esto lleva a pérdida cognitiva, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y este es el problema. A ver, quería yo llamaros la atención, si esto me lo permite. Aquí. Hay otros estimulantes atípicos, como os pone ahí, como las que se conocían como sales de baño, porque así es como se intentaban colar en los domicilios. La gente los pedía por internet y llegaban eso, etiquetadas como sales de baño, pero de droga. Y bueno, hay algunas que son la metilendioxipirovalerona, MDPV, a esto le llamaban droga caníbal, pero droga caníbal le han llamado de todo tipo. Y sobre todo ahora más, y aquí en España se consume bastante, sobre todo en determinados círculos, la mefedrona. Luego tenemos la metilona. Mefedrona que se conoce, pues eso, por el nombre corto de mefe, ¿no? Bueno, también se les llamaba abono para plantas de todo tipo. Y bueno, tienen efectos reforzantes, por supuesto, tienen un componente serotoninérgico también, entonces pueden producir sensación entactógena como el MDMA, pero bueno, en el caso de uso prolongado, pues ahí tenéis alucinaciones, riesgo de suicidio, dolor torácico, etc. Tratamiento de los estimulantes, no hay nada que funcione. Farmacológico al menos no hay nada que funcione, digamos, bien. Se han intentado varias cosas, pero no hay nada que funcione bien. Y a nivel psicológico, para la cocaína, parece que sobre todo es la terapia de manejo de contingencias la que puede funcionar un poquito mejor. Bueno, una cosa rápida de la nicotina y cerramos. Mirad, la nicotina actúa sobre todo a nivel de dos tipos de receptores nicotínicos, de ahí su nombre, ¿no? Porque son receptores de acetilcolina. Sabéis que había de dos tipos, los nicotínicos y los muscarínicos. Pues la nicotina actúa sobre receptores nicotínicos, obviamente. ¿Qué pasa? Que receptores nicotínicos de acetilcolina hay bastantes. De nuevo, están como los que pasaba con los de GABA, pues están compuestos por diferentes subunidades. Y sobre todo os tenéis que fijar en que hay unos que se llaman alfa 7, es decir, que solo están hechos de... Es un monopentámero, es decir, es un pentámero, está hecho de 5 subunidades, pero que es la misma
Todos son subunidades de alfa 7. Y luego hay otro tipo de receptor nicotínico de la acetilcolina, que es el alfa 4 beta 2, que tiene subunidades alfa 4 y subunidades beta 2. Ya está. Bueno, es una manera de diferenciarlos. Entonces, receptores alfa 4 están en la interneurona GABAérgica. Receptores alfa 4 también, beta 2, en la neurona dopaminérgica. Y receptores alfa 7 están aquí, en la terminal glutamatérgica, que viene de la corteza prefrontal. ¿Vale? Entonces, endógenamente, la acetilcolina que nosotros liberamos, normal y corriente, que viene de las neuronas colinérgicas, que están aquí, en el núcleo tegmental pedunculopontino o el laterodorsal, pues estarían activando estos receptores en todos estos lugares de unión, modulando la liberación de GABA, modulando la activación de la neurona mesolímbica dopaminérgica o incluso la activación de esta neurona glutamatérgica que luego activaría a esta dopaminérgica. Por lo tanto, ahí la nicotina estaría también promocionando la liberación de dopamina, como haciendo que se libere glutamato. Este glutamato actúa sobre esta neurona dopaminérgica y la activa, ¿vale? También sobre los alfa 4 directamente. El caso es que, bueno, cuando se da mucha nicotina, se fuma, se va fumando el cigarro que contiene nicotina y varios cigarros, se van desensibilizando los receptores. Por lo tanto, si se desensibiliza el receptor alfa 7, pues la nicotina ya no podrá activar tanto la interneurona GABAérgica y por lo tanto esta quedará desinhibida. Lo que pasa es que luego habría una acción contraria, pero sobre todo el receptor que se desensibiliza es este de aquí. Y bueno, ahí tenéis un poco el esquema de la sensibilización y desensibilización de receptores. Esto estudiadoslo bastante bien, que es importante. Bueno, tenemos que terminar ya. Nada, lo único que quería es desearos muchísima suerte para el examen, que os vaya muy bien y bueno, pues que ha sido un placer acompañaros durante todo el curso y bueno, pues que si tenéis cualquier cosa podéis escribirla en el foro para que os lo contesten. Yo ahora mismo